que estuviste con nosotros, Señor. Gracias, porque en este año fue un año de victoria, fue un año de tu gracia derramada en nuestros corazones, fue un año de tu manifestación, fue un año de tu bendición, fue un año en que estuviste con nosotros todos los días, fue un año en que nos cuidaste, Señor, y que pudimos ver tu gloria manifiesta. Fue un año de señales, milagros y maravillas que tú hiciste a través de las manos de tus siervos. Y te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has cuidado, has preservado nuestra vida, has estado con nosotros supliendo todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y te damos gracias por ello. Por eso en este día desatamos espíritu de sabiduría, de revelación, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús, y poder conocer las riquezas de tu gracia, en el nombre de Jesús. Señor, creemos que tenemos la mente de Cristo para entender tu palabra el día de hoy. 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Pensamos, hablamos y actuamos como Cristo porque somos su iglesia, somos su cuerpo, somos la plenitud de Cristo en el nombre de Jesús. Por eso te damos gracias, Señor, por darnos a conocer la posición que tenemos en ti, Señor, todo lo que nos has dado y el bien que está en nosotros. Gracias, Señor. Derribamos todo argumento que se levante en las mentes naturales contradiciendo tu palabra, lo derribamos ahora y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia tuya, Señor. En el nombre de Jesús, la sabiduría de Proverbios 3 y sabiduría de Proverbios 8, que es más grande que el oro y la plata, esa sabiduría que proviene del Espíritu de Dios, que es la fuente de vida que está aquí con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque estuviste con nosotros todo este año y lo seguirás estando, Señor, cada momento. Tú estarás ahí cuidándonos, librándonos. Gracias, Espíritu de Dios, porque nos revelas tu palabra, que seas más tú y menos yo, que utilices mi mente, mi corazón y mi boca para hablar tu palabra y no mis conceptos humanos, que sea tu voluntad y no la mía, Señor, que sean tus designios y no los míos, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el Señor en esta reunión, y mientras enseñamos tu palabra poderosa en el nombre de Jesús, tu mano extendida de poder ya está manifestándose para hacer milagros creativos, señales, maravillas, sanando toda enfermedad incurable, liberando al oprimido, al cautivo, Señor, en el nombre de Jesús, poniendo órganos nuevos en esos cuerpos, y es tu gloria y tu gracia, Espíritu Santo, derramada en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Que nos habla, estamos hablando de la soberanía de Dios según la Biblia, conociendo a un Dios soberano, pero según la Biblia, o la soberanía de Dios bíblica. Así es que damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación, de Facebook, nuestra página Fe por Guadalajara y Ministerios Palabra Fe Jalisco. Sean ustedes bienvenidos a esta reunión de adoración al Rey y de conocimiento pleno acerca de quién es Dios en ese tiempo. Y cada persona que nos ve de los diferentes países, de cada uno de los estados de este país, México, y cada una de las ciudades, así como de algunos países que también nos ven de manera directa y de manera diferida también en nuestras páginas de YouTube. La página de YouTube es Fe por Guadalajara. También vamos a darle la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve de los distintos países de habla hispana, como algunos de ellos son Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, algunos hermanos de España, hispanos de los Estados Unidos también, que nos ven a través de estos de habla hispana, que nos ven en Estados Unidos, Norteamérica, Chile, Guatemala, Haití. Cada persona que nos ve a través de estos medios, queremos darle una palabra de parte del Señor en este tiempo, que no es tiempo fácil, no es tiempo fácil para el mundo, pero para los creyentes en Jesús debe ser un tiempo fácil, y ha sido un tiempo fácil porque hemos vencido en todas. Ok, pues Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Muy bien, pues menciona aquí la palabra Jesucristo el testigo fiel, el primero de entre los muertos, eso significa primogénito, y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces ya hemos entendido el concepto soberano. Soberano pues tiene varias definiciones. Entre una de ellas es que Dios literalmente no depende de nadie. Dios es soberano en el sentido de que es autosuficiente, que es todopoderoso,
Él todo lo puede. Dios es soberano en el sentido de que nadie le dice qué hacer. Él hace, en otras palabras, de acuerdo a su voluntad, Él ha hecho. Nadie puede decirle a Dios que haga porque Él es soberano, es independiente. Soberano es alguien libre para decidir, para tomar decisiones. Es alguien que, en otras palabras, podemos decir que controla la tierra, el universo. Es alguien que nadie puede decirle qué hacer. Es independiente, eso significa soberano, que tiene poderío y majestuosidad sobre todo el universo. Ahora, es importante entender, según la Biblia, que es soberano. Muchas personas creen que nosotros limitamos la soberanía de Dios cuando decimos que Dios se sujeta a su palabra. Dios en su soberanía, según la Biblia, dice que Él se sujeta a su palabra. Dios, en otras, para decirlo de otra manera, Dios ya hizo lo que quiso, como dice uno de los salmos. Vamos a ver uno de los salmos. Es el Salmo 115, ¿verdad? Salmo 115 dice, versículo, Salmo 115, ahí podemos entender la soberanía de Dios. Si Dios hace lo que quiere, Salmo 115 es el versículo. Nuestro Dios está en los cielos, dice el versículo 3. Y todo lo que quiso ha hecho. Dice, en este caso estamos hablando de Reina Valera 60. Y otras traducciones dicen, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiere Él hace. Debemos de entender esos dos conceptos porque no es la misma. Uno habla en tiempo pasado y el otro habla en tiempo presente. O como podemos decirle, Michelle, gramaticalmente hablando, indefinido, de que Dios hace en todos los tiempos lo que quiere. Bueno, tú que sabes mucho de... Ok, bueno, entonces, una cosa es decir que Dios hizo lo que quiso en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Dios en Cristo Jesús? Lo envió a la tierra para morir por nosotros. Ahí se cumplió la perfecta voluntad de Dios. Dios envió a Jesús para que muriera por nosotros y ahí se cumplió la perfecta voluntad de Dios. Ahí Él en su soberanía decidió librarnos de la muerte, del infierno, de la enfermedad, de toda maldición, pero Él decidió librarnos en Cristo Jesús hace 2000 años. Él en su soberanía ya lo decidió. Ahora, ese mismo texto bíblico, Salmo 115, versículo 3, pero en otras Biblias dice de esta manera, para que cuando usted lea una traducción entienda el tiempo de los verbos. Hay una Biblia que es la Biblia que no tradujo también ese texto bíblico. Dice, a ver qué Biblia es, no sé si la Nueva Versión Internacional. Dice, la Nueva Versión Internacional dice, Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Puede hacer lo que le parezca, y estamos hablando que es en todos los tiempos. Dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Puede hacer lo que le parezca, es como si dijéramos, Dios envió a Jesús para que muriera y llevara nuestras maldiciones, tanto pecado, tanto enfermedad, tanto corta vida, tanto el castigo de nuestra paz. Él llevó toda maldición. Pero de repente decir, como traduce la Nueva Versión Internacional, Él puede hacer lo que le parezca, significa que Él puede. Esto creen los que creen en una soberanía destructiva. Nosotros no enseñamos soberanía destructiva, nosotros enseñamos una soberanía bíblica. La soberanía bíblica, si creemos en los que creen en una soberanía destructiva, muchas personas, aún parte de los que siguen a Juan Calvino, ellos creen que Dios
en la actualidad, como dice la Nueva Versión Internacional, él puede hacer lo que le parezca, es decir, decidió en Cristo sanarnos y salvarnos del infierno, pero ahorita Él puede cambiar de decisión porque es soberano. Es decir, Dios mismo, como es autosuficiente y nadie le puede decir qué hacer, Él toma decisiones por su propia cuenta y tomó la decisión de enviar a Jesús y librarnos del infierno, de cuenta. Pero ahorita cambia de opinión porque Él es soberano. Y de repente, en lugar de salvarnos, a unos decidió enviarlos al infierno. Porque Él lo decidió en su soberanía. O si en Cristo Jesús llevó y cargó las enfermedades y Él a través de sus heridas usted lo sanó. Y ahorita usted puede recibir un milagro de sanidad, pero dice ellos que Dios puede cambiar de opinión ahorita, porque a Él puede hacer lo que le parezca cuando Él quiere, en todo tiempo. Y ahorita puede cambiar de decisión y decir, bueno, ahora no te voy a sanar. Y no te voy a sanar. ¿Y por qué, Señor? Bueno, porque yo lo decidí en mi soberana voluntad. Ese es el problema de la soberanía destructiva que creen muchos y gran parte del pueblo cristiano, así lo cree. Son mis hermanos en Cristo, pero necesitamos corregir esa situación. Por internet está inundado. Los temas de la soberanía regularmente los retransmiten los calvinistas, son los primeros que están hablando hoy acerca de la soberanía de Dios. El detalle es que ellos en su soberanía, ellos dicen que Dios puede cambiar de opinión. Y en su soberanía nadie le va a decir qué hacer. Y Él ahorita puede, si Él quiere llevarse un hijo de usted el día de hoy, amigo de internet, si Él quiere llevárselo de una enfermedad incurable, Él se lo va a llevar porque Él nada más se lo prestó, no es de usted. Dios se lo prestó y Él se lo puede llevar en este momento porque Él es soberano. Y si se preguntan, muchas personas que han muerto sus bebés de pequeños, aún, digo, los que mencionan más este tipo de cosas, ya el mundo o alguna religión que son del mundo, qué chistoso no hablar de religiones del mundo, ¿no? Pero las religiones del mundo son aquellos que no son nacidos de nuevo, que solamente practican una religión. Ellos dicen, y es muy común escuchar, ¿no? Se murió Pánfilo. ¿Y qué le pasó a Pánfilo? Pues andaba ahogado hasta las cachas y se estampó en un poste y quedó muerto ahí Pánfilo. Y luego en la funeraria, ¿qué dicen las religiones del mundo? Bueno, ya le tocaba a Pánfilo, yo creo que Dios se lo llevó, es su tiempo. El único problema, sí. Ok, entonces la frase o el verbo de que Dios hace lo que quiere está en pretérito, ¿verdad? Copretérito, perdón. Dios mío, eso desde la primaria como que ya se nos olvidó, ¿no? Están en tiempo copretérito, que significa que una acción pasada es de carácter duradero o sin límites. De carácter duradero, es decir, Dios envió a Jesús, pero ahorita hace lo que quiere. Es decir, ya quiso enviar a Jesús, pero también quiere hoy hacer otras cosas, en el sentido de cambiar inclusive el propio plan de salvación. ¿Cuál fue el plan de salvación de Dios? Que envió a Jesús para que todo el mundo fuera salvo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Cuándo lo envió? Hace 2000 años. Y cuando hablamos en término copretérito, ese verbo, Dios hace, significa que lo hace en todo tiempo y puede cambiar de opinión. Si envió a Jesús para salvar a la humanidad, Él ahorita decide no salvar a algunos. O si Dios envió a Jesús en la cruz para que muriera por nuestras enfermedades, Dios puede decidir hoy no sanar a las personas. ¿Sí me entiende? Entonces es el problema de muchos de los verbos de la Biblia, cuando en algunas traducciones nos hablan precisamente los tiempos de los verbos. Dice la Nueva Versión Internacional, Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca en todo tiempo. Pero ahí sí tradujo bien la Reina Valera. La Reina Valera 60 dice, Reina Valera 1960 dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. ¿Cuándo lo quiso? En pasado.
Pero hay otra traducción todavía un poco más clara. Todo lo que quiso, hizo. No, a ver, déjeme ver qué otra traducción hay. La Biblia del Peregrino dice: nuestro Dios está en los cielos e hizo cuanto quiso. Es decir, ya culminó la obra redentora, la obra salvadora, la obra sanadora, la obra libertadora. Ya culminó hace 2000 años. Él no va a cambiar. Si envió a Jesús para liberarlo a usted, Él no lo va a cambiar. No va a cambiar de decisión en su soberanía. Él no puede cambiar. ¿Entendemos hasta ahí? No estamos limitando a un Dios soberano, sino estamos diciendo que ese Dios soberano, aparte de la soberanía, es un Dios que respeta lo que Él salió de su boca. Entonces, porque si no, la soberanía se opusiera a su fidelidad. Dígame usted, ¿qué es más importante, la soberanía o la fidelidad de Dios? Yo creo que la fidelidad, porque si Él dice: yo dije esto, se tiene que cumplir. Yo dije que envié a Jesús y usted tiene que ser sanado por sus heridas. Usted tiene que ser salvo porque Él derramó la sangre por usted. Entonces ahí, ¿qué estamos diciendo? Que Dios va a cumplir esa palabra porque Él es fiel. El problema es que los que creen en una soberanía destructiva, ellos creen que Dios, la soberanía está por encima de la fidelidad de Dios, y no puede ser. El atributo de que Dios es fiel y nunca falla no está por debajo de la soberanía de Dios. Ese es el problema. No estamos diciendo que Dios es soberano, no, sí es soberano, pero Él en su soberanía tomó decisiones hace tiempo ya en Cristo Jesús. Enviar al Cordero para librarnos, para sanarnos. Así es que alguien que dice ahorita, yo he escuchado mucho esta frase en personas que están orando por personas que están enfermas o por salvación de alguien. He escuchado mucho esta frase que dicen: Señor, sánalo. Más bien, Señor, ten misericordia y sana al hermano fulano. Ten misericordia, Señor, en tu misericordia sánalo. Como si Dios no hubiera tenido misericordia en Cristo Jesús. Él ya tuvo misericordia. Por supuesto que tiene misericordia para sanar. No podemos decirle: Dios, en tu misericordia acuérdate de Clodomiro. Dios, en tu misericordia acuérdate de la hermana Chonita que está enferma. Acuérdate, como si Dios no se acordara y no conociera que la hermana Chonita está enferma. Ese es el problema de los que enseñan la soberanía destructiva. De un Dios que, si Él quiere quitarte a tu hijo, ahora te lo va a quitar. Y usted no puede decirle nada a Dios: oye, ¿por qué te lo llevaste, Señor? Él le va a decir: cállate, porque yo soy soberano y hago lo que quiero. Ese es el problema de que no entienden el detalle de los tiempos de los verbos. Es que acuérdese, pretérito, que tiene una acción permanente, en otras palabras, ¿no? Algo así. Pasó en el pasado, quedó en el pasado ese verbo, sí, pero él sigue vigente y sigue permanente, es decir, sigue en ejecución ese verbo. Quiere, Él hace lo que quiere. Lo hizo en el pasado, lo hace hoy, lo va a hacer mañana. Pero Dios no puede cambiar de opinión, ese es el detalle, porque Él es fiel. Y si Él es fiel, significa que Él no puede fallar. Él cumple su palabra, ese es el detalle. No podemos poner la soberanía por encima de la fidelidad, porque estamos hablando de un atributo muy importante de Dios. ¿Ok? Estamos hablando de un atributo muy importante de Dios. Ok, nos quedamos por ahí conociendo un poco acerca de algunos textos bíblicos mal interpretados. Conociendo que Dios en su soberanía, Él no puede violar sus atributos, no puede violar su fidelidad. Cuando decimos Dios en su soberanía, podemos decir que Dios es omnipotente. Omnipotente significa que todo lo puede. Pero podemos ver, y dice Hebreos capítulo 6, ahí dice en el versículo 18: para que por dos cosas inmutables o incambiables, que no se pueden cambiar, estas dos cosas no se pueden cambiar, dice, en las cuales es imposible que Dios mienta. Hay una imposibilidad de parte de Dios. Es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ok, entonces es imposible, ¿verdad que hay una imposibilidad ahí?
¿Puede haber una imposibilidad de Dios? Sí, puede haber una imposibilidad. Es imposible que Dios mienta. O sea, pastor, ¿está diciendo que no es todopoderoso? Sí, es todopoderoso, pero no puede violar sus otros atributos. Porque si Él miente, estaría pecando. Y si peca, estaría violando sus propios mandamientos de Éxodo 20. Entonces, su soberanía no está por encima de sus otros atributos, no puede estar. Y si lo estuviera, porque el problema es que los que creen en la soberanía destructiva, nuevamente insisto, personas con conceptos calvinistas, la mayoría que creen en una soberanía destructiva, ellos creen que Dios o la soberanía está por encima de los otros atributos de Dios, como es la fidelidad, como es la omnipotencia inclusive. La omnipotencia va en el sentido de que hay cosas que Dios no puede hacer dentro del mundo de las tinieblas. Todo lo que pertenece a pecado, a muerte, a enfermedad, Dios no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque Él es luz y en Él no hay tinieblas. Y dice el apóstol Juan, ese es el mensaje. 1 Juan 1:5, que hemos oído de Él, es decir, de Jesús, y os anunciamos, predicamos, llevamos las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Significa que Dios no tiene comunión con Satanás, en otras palabras. Entonces, ¿por qué dicen mucho que Satanás trabaja para Dios si Dios no tiene comunión con Satanás? ¿Comunión en qué sentido? Si ha habido contacto entre Satanás y el Señor Jesús. En Lucas capítulo 4, Satanás vino a tentar a Jesús, pero en una conversación donde quería tentarlo. Pero eso no es comunión. Comunión significa tener comunicación, pero está en unión común, de acuerdo. Eso significa comunión. Entonces no puede tener comunión Dios con las tinieblas. Dios es luz y las tinieblas es Satanás. El problema es que en la soberanía, ¿por qué han creído entre el pueblo evangélico? ¿Por qué se ha creído que Dios le da permiso a Satanás de tocar la vida de sus hijos? ¿Por qué cree? Por textos bíblicos mal interpretados. Y vamos al libro de Job, clásico libro de Job. Ok, entendemos lo de la omnipotencia. Él no puede pecar, Él no puede matar. Es omnipotente, todo lo puede, pero no puede matar. O sea, no puede violar la omnipotencia, el atributo de omnipotencia, que todo lo puede Dios. No puede violar el atributo de la santidad y del amor. No puede violarlo. Inclusive el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 dice que el amor es sobre todas las cosas. ¿Entendemos? El amor está por encima inclusive de los dones espirituales. Pero ahora pertenece la fe y el amor, dice el apóstol Pablo. Entonces no puede estar por encima la omnipotencia del amor de Dios. No puede estar por encima. Por eso necesitamos ver qué significa la soberanía de Dios según la Biblia. Soberano significa que es omnipotente, todo lo puede, sí, pero no puede pecar, no puede mentir, no puede matar, no puede destruir, porque Él mismo se negaría a sí mismo, negaría su esencia, que es amor. ¿Entendemos? No puede estar arriba la omnipotencia del amor, porque el amor es lo más grande que Dios ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? ¿Qué textos bíblicos han utilizado para dar a entender que Dios permite o utiliza un medio, utiliza un instrumento llamado Satanás para corregir a sus hijos? Y que Dios le da permiso para que Satanás haga lo que quiera con usted. Que Dios utiliza la enfermedad para enseñarlos a ustedes con la enfermedad. Imagínense, si Dios nos enseñó con la enfermedad, ¿significa que el hermano que tuvo cáncer lo enseñó más que a mí? ¿O más que a usted que tuvo una gripe? ¿Al que tiene cáncer lo está enseñando más Dios? No, porque Dios no enseña con enfermedades a sus hijos. Dios no puede agarrar un extracto de las tinieblas y ese extracto de las tinieblas utilizarlo para instruir o disciplinar a su iglesia. No puede hacerlo, porque para eso tiene la palabra, que es viva y eficaz, y es una lámpara a nuestro camino, dice la Biblia.
La palabra es una luz que ilumina nuestro camino. Entonces Él no puede agarrar cosas de las tinieblas para instruir a su propia iglesia, no lo puede hacer. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo que dice el libro, o maravilloso libro de Job. Cuando entendemos el libro de Job, Job capítulo 1, versículo... A ver, pastor, ¿cómo que Dios no le da permiso a Satanás de tocar la vida de sus hijos? Mire, lea por favor el libro de Job, capítulo 1, versículo 12, véalo. Ahí dice, cuando usted no tiene discernimiento espiritual, amigo que me ve por internet, usted no tiene discernimiento espiritual, puede leer un texto bíblico aislado y no leer un contexto, y no leer otras traducciones, o otra interpretación del texto, y simple y sencillamente va a entender lo que a simple vista le da una lectura del libro de la Biblia. ¿Ok? Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene, ¿quién? Job. Estamos hablando de Job, ¿verdad? He aquí todo lo que tiene está en tu mano. He aquí todo lo que tienes en tu mano. ¿Ya ves? Ya ve, pastor Sergio, no, que no le da permiso a tocar la vida de sus hijos. Principalmente Job no era hijo de Dios, era un hombre recto y perfecto, dice la Biblia. Sí, amaba a Dios, sí. El único problema, necesitamos ver qué conceptos, qué ideas, qué ideología tenía Job. Vivió en el nuevo pacto, tenía autoridad en Cristo Jesús y estaba lleno del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo estaban manifestados. ¿O quién era Job? Era un hombre que amaba a Dios, no lo negamos. Dice la Biblia que era un hombre perfecto. Perfecto en el sentido no que tenía fe, sino perfecto conforme un corazón que amaba a Dios. ¿Entendemos ahí? Muy bien, entonces, ¿qué dice? Dijo Jehová a Satanás, todo lo que tienes en tu mano, te doy permiso para que dañes a Job. Pero vamos a ver otras traducciones. Hay unas traducciones pero muy drásticas, respecto a la interpretación que le dan a ese texto bíblico. Job capítulo 1, Biblia Corona de Jerusalén, dice, ahí tienes todos sus bienes en tus manos. Es una traducción un poco más entendible. Aquí todos sus bienes están en tus manos. El problema es que, ¿cómo podemos en el pueblo hispano, en mexicanos, habla hispana, cómo puedo dar a entender esto? Para que podamos entender la frase aquí, lo que tiene Job es en tus manos. Puede ser permisivo, si así lo quiero entender. En el sentido, pues mira, te regalo Job para que hagas con él lo que quieras. Y necesitamos entender este tipo de frases, ¿ok? Pero vamos más allá. La Biblia de Jerusalén. Contestó Yahvé a Satán, de acuerdo, métete con sus posesiones. De acuerdo, como diciendo, Dios se puso de acuerdo con Satán. Imagínense, dice la Biblia en Mateo 18, mire, Mateo 18, rápido vamos a Mateo 18. Mateo capítulo 18. ¿Qué dice? Mire, fíjese, ahí le va. Mateo 18, 19 y 20. Fíjese lo que nos reveló el Señor Jesús. Otra vez os digo, dice el Señor Jesús. Estas frases son del Señor Jesús, ¿ok? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Estamos hablando de una oración donde yo me pongo de acuerdo con otras personas en algo, en una petición, ¿ok? Algo que yo quiero, me pongo de acuerdo. Y dice que si yo le pido, Dios me va a dar cualquier cosa que yo le pidiera, ¿ok? Le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Ok, estamos hablando de una oración de acuerdo. Si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, cualquier cosa que le pidamos a Dios nos lo dará. Ahora, aquí podemos ver, si creemos que Dios le dio permiso a Satanás
podemos ver ese como un acuerdo. Nuevamente vamos a Job capítulo 1 versículo 12. Job 1:12 en la Biblia de Jerusalén. Contestó Yahvé a Satán, y fíjese lo que le dice. Se puso de acuerdo con Satán según esta traducción. De acuerdo, le dice, métete con sus posesiones, como diciendo, estoy de acuerdo en que tú lo toques, estoy de acuerdo en que tú lo dañes. Estoy de acuerdo en que tú le hagas lo que tú quieras a Job. Destrúyelo todo, métete con sus posesiones, pero no le pongas su mano encima. Es decir, te voy a librar, Satanás, hazle lo que tú quieras a Job. Hazle lo que tú quieras, pero no te metas con su vida, si no lo mates, no lo destruyas. Ahí podemos ver un principio importante, que el que mata, destruye y asesina es Satanás, el diablo, ¿ok? Dios mismo lo está diciendo, ¿ok? Ahora, la Biblia de Jerusalén dice, de acuerdo, métete con sus posesiones. Es decir, Dios poniéndose de acuerdo con Satanás, lo cual no puede ser. Porque Dios es luz y en él no hay tinieblas. Es decir, no puedo decir que porque el libro de Job dice esas frases, yo puedo creer que Dios le da permiso a Satanás de tocar la vida de esta humanidad. O que Dios se pone en común acuerdo con Satanás para que Satanás haga lo que quiera con esta humanidad. Es decir, como si Satanás tuviera la autoridad para llegar con Dios y decirle, a ver, ahora se me ocurre el nombre Michelle ahora. Y que llegue Satanás con Dios, ¿no? Dios, te pido permiso para que me des la oportunidad de tocar a la Michelle. Y luego, imagínese, y Dios, bueno, Satanás, de acuerdo, toca sus posesiones. Imagínese un Dios así. Yo me sentiría traicionado, mi hermano. Un Dios que se pone de acuerdo, en común acuerdo con Satanás para destruirme, según ellos, porque me va a instruir por medio de un ataque satánico, así como los que creen en la soberanía destructiva. Imagínese, yo me siento traicionado. ¿Para qué quiero un Dios así? Pero no, ese no es el Dios de la Biblia, ¿eh? Está mal interpretado ese texto bíblico. La Biblia de Jerusalén así lo traduce. Estoy de acuerdo, Satanás, contigo. Ándale, ve, daña sus posesiones. Nada más, por favor, te pido que no lo dañes, ¿eh? No, su vida no la toques. Pero sus posesiones, que crea, lo que quieras con él. Eso dice la Biblia de Jerusalén, ¿ok? La Biblia del lenguaje sencillo, Job 1:12. Entonces Dios le dijo al acusador, muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene. Imagínense, muy bien, como decía, estoy de acuerdo contigo, muy bien, Satanás, hazlo. Pero ¿qué cree? Hay otras Biblias que traducen de una manera diferente. ¿Por qué hay diferencias en traducciones? Porque hay interpretaciones diferentes de un texto bíblico. Y cada traductor utiliza el contexto para poder traducir una palabra, en este caso del hebreo, al español. Nuevo Testamento del griego al español. Hay diferentes tipos de traducciones o palabras que se utilizan por parte de los traductores, porque son eruditos que estudiaron los idiomas originales o lenguas muertas, que ahorita ya no existen, ya no se hablan, para que usted me entienda, ya no es muy común que se hablen. Y utiliza esas lenguas, ellos saben esas lenguas y de acuerdo a su idioma original ellos agarran el texto bíblico y hay diferentes formas de traducción o diferentes palabras que componen esa palabra hebrea o griega. Y ahí, de acuerdo al contexto, traducen muchos y muchos le dieron una interpretación incorrecta a ese texto bíblico. Ahora, si leemos el contexto, vamos a regresar ahorita a Job 1:12, pero vamos a leerlo desde el versículo 1. Hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto no significa que no tenía fallas. Perfecto no significa que él tenía una grande fe, no significa eso. Perfecto, conforme al contexto, estamos hablando de un hombre que amaba a Dios y que se esforzaba en su corazón por amar a Dios. ¿Ok? Eso significa. Versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos. Imagínense, tenía bienes y riquezas, tenía una familia grande, era feliz Job.
500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel hombre más grande que todos los orientales. Era un hombre reconocido por su posición social, económica. E iban sus hijos y hacían banquetes a sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Hasta ahí todo va bien. El único problema es que había una preocupación en Job. Mire, aquí está la preocupación, versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días de la fiesta, o del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué hacía Job? Pues principalmente tenía un temor que le acechaba continuo. El temor, ¿cuál era? Que sus hijos hubieran pecado, y Job entendía que si alguien pecaba era merecedor de muerte, o podía venir una destrucción, podía venir una muerte repentina en sus hijos. ¿Qué hacía Job? Pues sacrificaba animalitos, porque era un sacrificio que se hacía para expiar los pecados, o limpiarlos, o cubrir los pecados de la humanidad de aquella época. ¿Qué quiere decir? Peca a alguien, sacrificaba un animalito, y esa sangre representaba que era una sangre que se ofrecía para la expiación o la limpieza de los pecados del ser humano, ¿ok? Significa que si el ser humano no tiene pecado, pues no va a venir el destructor a matarlo, ¿me entiende? A destruirlo. Y Job lo hacía todos los días, era un continuo, y era un continuo en su corazón, dice el versículo 5. Mire, aquí dice el versículo 5, porque Job decía. ¿Qué significa decía? Que continuamente era una expresión. ¿Qué decía Job? Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. ¿Y qué cree? Lo decía todos los días. Todos los días. Era un frecuente de Job. Por eso los padres no deben de tener temor de que a sus hijos les va a pasar algo malo. Porque muchas veces dice, y esa persona que, a ver, niño, llévate el celular a la escuela, porque quiero estar hablando cada 10 minutos para ver si estás bien, y si saliste de la escuela, por favor llámame, cada 10 minutos quiero recibir un mensaje tuyo que estás bien. Todo ese padre que está con esa actitud en su corazón de temor, ¿qué cree? Va a venir Satanás, se va a aprovechar ese temor y va a matar a su hijo. Entonces era el temor que tenía Job, era precisamente eso, que sus hijos quizá hayan pecado y pudieran ser destruidos. Y dice que decía continuamente. Ahí dice la Biblia, mire, quizá habrán pecado mis hijos. Y lo decía, había una continuidad en ese temor. Tenía temor Job que sus hijos pudieran morir a causa de su pecado. Okay. Dice, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Ahora yo le preguntaré, ¿Satanás es hijo de Dios? No es hijo de Dios. Principalmente es una creación de Dios. Segundo, es un ángel caído que blasfemó contra Dios. Desobedeció a Dios, quiso sentarse en el trono de Dios y ocupar el lugar de Dios. Fue destronado y enviado hasta el Seol. Llega Adán en Génesis capítulo 3 del 15 a 17. Adán peca en el capítulo 3 de Génesis, y con ese pecado de Adán permite la abertura, por decirlo así, del Seol. ¿Dónde está el Seol? El Hades, el infierno, en las profundidades del mar, en el corazón de la tierra. Mateo 12:40, Jesucristo lo dijo. ¿Qué hace Adán? Liberta literalmente a Satanás, que estaba en el corazón de la tierra, al pecar y entregarle la tierra a Satanás. Es lo que hizo Adán. ¿Por qué? Porque Génesis 3:15, Dios mismo le dijo a Adán: por tu culpa será maldita la tierra. Y desde ahí, ¿qué cree que pasó? En el capítulo 4 empezó primeramente Satanás a influenciar la mente de Caín, y la primera muerte fue de Abel. ¿Por qué lo mató? Porque simple y sencillamente entró Satanás en operación y en actuación aquí en la tierra. Pero nada más que Satanás entró en operación hasta que Cristo vino, porque le arrebató las llaves del Hades. El único detalle es que a la iglesia de Jesucristo, todos los que han creído en Jesús, les dio la autoridad para que echaran fuera a Satanás, porque Satanás no puede hacerle, como hijo de Dios, no puede hacerle nada a usted. Pero necesita conocer su posición en Cristo, la autoridad que Jesús le delegó. ¿Me entienden? Necesitamos conocerlo. Okay. Entonces cayó. Génesis 3:15 creo que lo dice, ¿no? Entró la maldición a la tierra.
Pondré enemistad, le dice Dios a Adán, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué más? Creo que es el 14, ¿no? No, a la mujer dice el 16, multiplicará en gran manera los dolores de sus preñeces, con dolor darás a luz a sus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará. ¿Qué más? Por favor. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué entró la maldición a la tierra? ¿Por causa de quién? Adán. ¿Y qué trajo como consecuencia el pecado de Adán? La maldición. ¿Y la maldición qué representa, mi hermano? Representa muerte. Si usted va a Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 14, va a entrar que entró la muerte. Por el pecado de Adán entró la muerte. O sea, maldición es sinónimo de muerte. Maldición es sinónimo de enfermedad. Maldición es sinónimo de pobreza. Maldición es sinónimo de destrucción. ¿Ok? Romanos 5 del 12 al 14. ¿Qué dice? Ahí donde podemos agarrar el micrófono extra y que alguien le esté hablando. Mitch. Romanos del 5 del 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo ¿por quién entró el pecado? ¿Y por el pecado que entró? O sea, maldición es sinónimo de muerte, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Romanos 5 del 12 al 14, por favor. Bueno, entonces, maldición es sinónimo de muerte, o muerte es sinónimo de maldición. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí lo entendemos hasta ahí? Romanos 5:12. Digo, para no estar volteando, si lo puedes leer tú, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien. Ok, entonces, por la maldición, por el pecado entró ¿qué? Regresamos a Génesis 3:17. ¿Qué dice Génesis 3:17 otra vez? Génesis 3:17. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí está, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y luego espinos y cardos comerás. ¿Qué entró? ¿Qué simboliza con dolor comerás todos los días de tu vida? Entró la pobreza también. ¿Se da cuenta que la maldición, el pecado de Adán entró también la pobreza? Nadie le puede echar la culpa a Dios. Señor, ¿por qué estoy pobre? Señor, ¿por qué no tengo ingresos? Señor, ¿por qué me va mal en lo financiero? Señor, no, entró por la maldición de Adán. Hay que echarle la culpa a alguien que se llama Adán, ¿ok? ¿Sí? Entonces, muerte, según Romanos 5:12, es sinónimo a maldición. Maldición es sinónimo a muerte. Maldición es sinónimo también a enfermedad, porque un cáncer, ¿dónde se va a llevar a las personas? A la muerte. Entonces, igual, maldición es sinónimo a enfermedad, maldición es sinónimo a muerte, maldición es sinónimo a pobreza. ¿Entendemos ahí? Ok. Entonces, cuando hablamos de maldición, estamos hablando de muerte, enfermedad, pobreza y todo lo malo, destrucción repentina. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿por culpa de quién entró la maldición a la tierra? En otras palabras, Adán tomó dominio, control de la tierra. Génesis 1:26, ¿qué dice? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, entonces en Génesis 1:26 al hombre, ¿qué le dio Dios? Dominio. ¿Qué le dio? Dominio, pero también le dio reinado, es
Es decir, el hombre tenía dominio y reinado. Algunas traducciones nos dan una clara perspectiva de ese texto bíblico. Hay una Biblia, la Biblia de nuestro pueblo, dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que ellos dominen. Y cuando habla de dominio, habla de un reinado. Dominio, ¿sobre qué crees? Sobre toda la tierra. Tenía el hombre potestad, autoridad para dominar. El único problema es que ya llega Adán a la tierra, tiene dominio Adán, y ese dominio, al pecar Adán, ¿qué cree que pasa? Le traslada ese dominio a Satanás, el diablo. Por el pecado entró la muerte, dice Romanos 5:12. Así la muerte pasó a todos los seres humanos, como si todos hubieran pecado por la culpa de un ser humano. Entró la maldición. Génesis 3:17 dice, maldita será la tierra por tu causa. Entonces la tierra entró en dominio y en control total de un ser llamado Satanás, y ese dominio se lo entregó a Adán. Porque Dios le entregó el dominio a Adán, al ser humano, y el ser humano en Adán le entregó el dominio a Satanás, el diablo, cuando la tierra entró en maldición. ¿Ok? Y sinónimo de maldición es muerte, enfermedad, pobreza, destrucción, etcétera. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo ahí? Debemos de entender de dónde viene, debemos entender lo bueno y lo malo, ¿no? De dónde viene lo bueno y de dónde viene lo malo, para que usted identifique. Como dice Hebreos capítulo 5, sus sentidos deben de estar ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ok? El problema es que ahorita gran parte del cristianismo no entiende eso. Cuando le dicen, ¿y qué viene de Dios? Ah, pues la enfermedad. ¿Y qué viene de Dios? Pues Él me tiene pobre con un propósito. Se murió un hijo, ¿de dónde viene? Pues de Dios se lo quiso llevar. No es Dios llevándose a los hijos de los seres humanos. No es Dios teniendo a la gente pobre. Es Satanás, el diablo, y a él tenemos que atacar, oponernos, obstruir su obra. Nosotros, porque tenemos autoridad en Cristo Jesús, hay que detener esa obra de Satanás en nuestras vidas principalmente. No es Dios teniendo a la gente en esa manera. Entonces la maldición entró por culpa de cualquier cosa que le esté pasando mal aquí. Pastor, es que estoy enfermo. Ah, bueno, échale la culpa a Adán, porque a través de él entró la maldición. Pastor, es que se murió mi abuelita porque la pateó el caballo y le sacó todos los sesos. Bueno, fue Satanás el que la mató, no fue Dios el que se la llevó. Pastor, es que murió un primo en un accidente, venía borracho y se estrelló contra el poste. ¿Verdad que Dios se lo llevó? No fue Dios, fue Satanás el que lo mató, en comunión con él, que le dio permiso a Satanás para que tocara su vida. Entonces, lo malo es de Satanás, lo bueno es de Dios. ¿Entendemos hasta ahí? ¿Y la maldición entró por culpa de quién? Échale la culpa a Adán. Si le sucede algo mal aquí, échale la culpa a Adán. ¿Hasta ahí entendemos? Bueno, entonces la muerte entró por Adán, no por Dios. Ahora, ¿por qué se les ocurre decir a algunos que Dios le da permiso a Satanás para que lo discipline a usted como hijo de Dios o como iglesia de Cristo? ¿Por qué Dios tiene que darle permiso a Satanás? Es como si dijera Dios, ok, bueno, pues ya la maldición está en la tierra, voy a agarrar parte de la maldición, como es la muerte o la enfermedad, y ahora esa maldición de muerte o enfermedad, ahora la voy a utilizar yo para disciplinar e instruir a mis hijos y capacitar a mis hijos. ¿Usted cree en ese Dios? Dios mío, eso no es bíblico. No puede agarrar Dios el pecado y la maldición que viene como consecuencia del pecado para instruir a su propia iglesia, a esta humanidad. No puede Dios instruirnos con enfermedades. Pero usted escucha ese concepto soberano de un destructivo o la soberanía destructiva de Dios, usted va a encontrar esos por internet diciendo a lengua suelta, diciendo, pues es que Dios la enfermedad la va a utilizar para ayudarte, para instruir, para enseñarte. Ok, ¿estás alejado de Dios? Bueno, entonces esa enfermedad, ¿qué cree Dios? ¿Te la va a mandar o Dios va a permitir que Satanás te la envíe solamente para probar tu fe? O sea, ¿cómo Dios va a utilizar la enfermedad o va a utilizar el instrumento llamado Satanás? Porque muchos creen que es un instrumento de Dios, Satanás. Dice, aún en su soberanía, aún en sus propósitos, Dios utiliza a Satanás, hermano,
¿Para qué? Para corregirte, para probar tu fe. O sea, ¿cómo es posible? Si Dios no tiene comunión con las tinieblas, Satanás y Dios no tienen comunión, no tienen unión común. ¿Entendemos hasta ahí? Debemos entender, tener discernimiento entre el bien y el mal. Porque si no discernimos, mi hermano, cuando Satanás venga a quererlo dañar, usted va a creer, pues le diagnosticaron al hermano Clodomiro cáncer. Y el hermano Clodomiro, siendo un cristiano, hijo de Dios, va a decir, bueno, pues es que no sé si es Dios el que me quiere enseñar con este cáncer. Dios no enseña con cánceres, Dios no enseña con enfermedades, menos a sus hijos, ni a esta humanidad que no cree y no quiere nada con Cristo, menos a sus hijos. ¿Por qué? Porque es una maldición que entró por el pecado de Adán. Dios no puede agarrar la maldición para hacer algo bueno de la maldición. Pero Satanás se utiliza la maldición para dañar a los hijos de Dios, a la humanidad. Ok, entonces ¿quién estaba en dominio antes de la venida de Cristo? ¿Quién tenía dominio del planeta Tierra? Génesis 3:17 dice que la tierra cayó en maldición. Es decir, Satanás comenzó a operar, a actuar, y literalmente lo libera del infierno donde Dios lo había enviado. Ezequiel capítulo 26-27 dice que fue arrojado hasta las profundidades del mar, hasta el Seol. Allá fue arrojado Satanás. ¿Y quién lo liberó de allá? Pues Adán. Así que Satanás anda vivito y coleando, y si hay algo malo aquí, ha sido Satanás, no ha sido el Señor, no ha sido Dios el Padre. ¿Ok? Entonces, si Satanás tenía control de la tierra, ¿qué significa Job 1:12? Vamos a Job. ¿Entendemos ahí? Y luego adicionalmente, cuando tenga oportunidad, lea Lucas capítulo 4. Ahí habla de que, no sé si el versículo 5-6, habla de que Satanás dice, todos estos reinos me han sido entregados a mí, y a quien quiero yo le doy estos reinos. ¿De qué está hablando? Del dominio y del reinado de la tierra. ¿Ok? Entonces, si el dominio estaba y el reinado de la tierra estaba en poder de Satanás, porque entró la maldición, entró Satanás en operación, entonces, cuando llegamos al libro de Job, necesitamos el contexto general de la Biblia. Eso es lo que habla, que Satanás tenía el control, no era Dios teniendo control, no era Dios dominando la tierra, era Satanás dominando la tierra. Ahorita dominamos la iglesia de Cristo. Entonces, pastor, ¿por qué se murió aquella persona en accidente? Porque esa persona no creyó, y porque la iglesia de Cristo no derribó ese argumento, porque la iglesia de Cristo no peleó la buena batalla de la fe, porque la iglesia de Cristo no tomó autoridad. Es todo. Y si la iglesia de Cristo no toma autoridad, ¿qué cree que va a pasar? Van a seguir sucediendo circunstancias. Adicionalmente, hay que personas incrédulos que no creen en el Señor Jesús. O sea, usted puede interceder por una persona, pero si esa persona es incrédulo en el Señor, no creen en Jesucristo como su Salvador y Señor, entonces ¿qué va a suceder? Le sucede un accidente, y usted va a decir, bueno, es que yo intercedí y no pasó nada, y a la hora sucedió el accidente, a la hora se murió mi familiar, tanto que intercedí por él. Pues sí, usted intercedió, el Espíritu Santo llegó y le habló a esa persona, pero esa persona, ¿qué cree? Cerró su oído y dijo, no me hables de tu religión, y rechazan a Cristo Jesús. Ellos creen que esto es una religión, pero no es una religión. Es el reino de Jesús manifestándose aquí en la tierra, es todo. Ok, regresamos al libro de Job, nos quedamos en el versículo 5. Dice, acontecía que cuando hubo pasado los días de la fiesta, Job enviaba y los santificaba, se levantaba de mañana, ofrecía holocaustos conforme el número de ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué era lo que hacía Job? Todos los días decía, y tenía un temor frecuente si acaso sus hijos hubieran pecado. Es decir, tenía miedo que sus hijos murieran. ¿Y qué cree que le sucedió? Lo que él temía. Versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. ¿Por qué Satanás subió a la presencia de Dios? Dígame usted. Porque tomó el lugar de Adán. Adán le entregó ese lugar, esa posición. Por eso vino a presentarse.
Ahora Dios, si es la luz, ¿por qué permitió que vinieran las tinieblas? Por la autoridad delegada a Adán. Dios le delegó la autoridad a Adán y Adán se la delegó a Satanás. Y Satanás tenía acceso al trono, inclusive estar en la presencia de Dios. Qué feo, ¿verdad? Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Dios le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios? ¿No has considerado? Mire, cuando leemos ese texto bíblico, pudiéramos entender como si Satanás no hubiera puesto su mirada en Job. Como si Satanás no hubiera puesto su mirada en Job. Y como si Job pasara desapercibido ante los ojos de Satanás y de repente Dios le recuerda. A ver, como si Satanás no se hubiera tomado en cuenta a Job, para que usted me entienda. Job estaba siendo muy bendecido por Dios. Y como si Satanás no supiera, ¿no? Yo no conozco ni a Job. Llega Satanás con Dios y Dios le recuerda. ¿Ya ves? Hay alguien ahí en la tierra. No has ido a buscarlo para dañarlo, Satanás. Y como si Satanás no se acordara, ¿no? Y Dios le recuerda a Satanás que hay alguien que ama a Dios ahí en la tierra. Pero no es así. Ese texto bíblico no quiere decir eso. No quiere decir eso ese texto bíblico. ¿Ok? Vamos a ver qué otra traducción para que nos dé. ¿Cuál era la idea de Dios? Decir que en la tierra, a pesar de que la tierra estaba bajo maldición y bajo la autoridad de Satanás, decirle que en la tierra había gente todavía en el cual Dios manifestaba su bendición, en el cual Dios los protegía, en el cual Dios los cuidaba. Había gente todavía que respetaba a Dios aquí en la tierra. Era lo único que Dios le dijo a Satanás. No era que Satanás sabía, conocía la vida de Job, crean lo que lo conocía. Entonces llegamos al versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, Satanás le dijo a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes ha aumentado sobre la tierra. Y luego dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Satanás tentando a Dios para que dañara la vida de Job. Satanás tentando a Dios para que dañara a Job. ¿Entendemos esa parte? Extiende tu mano, le dice Satanás a Dios, y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, Dios no puede dañar a la humanidad con males. No podía dañarle porque si no él le hubiera contestado, pues mira, yo no le toco, pero tócale tú. No quiere decir ese texto bíblico, no. Ahí llegamos al 12. Dijo Jehová a Satanás, dice el versículo 12, he aquí todo lo que tienes en tu mano, dice la Reina Valera 1960. He aquí todo lo que tienes en tu mano. Ahora, ¿qué le estaba diciendo Dios a Satanás? ¿Te doy permiso para que dañes sus bienes? No. He aquí todo lo que tienes en tu mano significa, Satanás, Adán te entregó la autoridad sobre este planeta. Y si tú quieres puedes hacerle daño, porque esa autoridad yo se la di a Adán, y Adán esa autoridad te la entregó a ti. Por consecuencia, Dios no puede violar su pacto y su palabra. Si Dios le dio la autoridad a Adán, para que Adán ejerciera esa autoridad, pero Adán decide entregársela a Satanás por el pecado, y Satanás, Dios no puede llegar y quitarle la autoridad a Satanás. Tuvo que venir él mismo a encarnarse en Cristo Jesús para poder bajar al infierno a sufrir por nosotros y rescatar de ahí, cuando resucitara, quitarle las llaves del Hades y del reinado de la tierra. ¿Entendemos? Pero Dios no podía llegar a Satanás, a ver, Satanás, yo te quito la autoridad. No, porque Dios respeta lo que Él decide y lo que Él hace. Él decidió entregarle la autoridad al hombre y el hombre decidió entregársela a Satanás. Satanás toma control y dominio y Dios no puede llegar a quitarle el reinado. Tenía que venir Dios mismo a encarnarse en Cristo Jesús para poder arrebatarle lo que Adán perdió, arrebatarlo otra vez y quitárselo. ¿Entendemos?
Vamos a leer Job 1:12 en otra traducción, ¿ok? Una traducción muy buena, una interpretación más correcta de ese texto. Dice la Biblia latinoamericana, Job 1:12, entonces dijo Yahvé a Satán, bueno, esa no es, quiero leerle otra mejor. Dice, hay una Biblia, no es Dios poniéndose de acuerdo con Satanás, para que usted me entienda, porque hay una Biblia que sí lo traducen, de acuerdo Satanás, de acuerdo Satanás, te doy poder sobre la vida de Job, de acuerdo Satanás. O sea, como si Dios se hubiera puesto de acuerdo con Satanás para que dañara los bienes de Job, pero no es así. Vamos a leer otra Biblia, miren. Quiero otra Biblia donde diga, he aquí todo lo que tiene está en tu poder. He aquí todo lo que tiene Job está en tu mano, diciéndole Dios a Satanás. ¿Sí entendemos esa parte, todo lo que tienes en tu mano? Muy bien, es la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas interpreta así ese texto bíblico, o lo traduce así. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene Job está en tu poder. Y es muy diferente. Ahora, le estaba dando permiso, diciéndole, estoy de acuerdo contigo, puedes hacerlo. No está diciendo eso. Lo único que está diciendo es una verdad de lo que estaba sucediendo en el antiguo pacto, que era que Adán le entregó la autoridad y el poder a Satanás. Es todo. Y Dios aquí estaba confirmando el error que cometió Adán. Lo único que estaba diciendo Dios, he aquí todo lo que tienes en tu poder. Por favor, lea la Biblia de las Américas. Satanás, Adán te entregó el poder, y todo lo que tiene Job está en tu poder porque Adán te entregó ese poder, no porque yo te doy permiso. Es muy diferente. Y aquí hay hasta teólogos que estudian en seminarios, años y años estudian en seminarios para darle una interpretación, diciendo que Dios sí le dio permiso, es decir, estoy de acuerdo Satanás, te doy permiso para que dañes a mi hijo Job. No es así. Todo lo que tienes en tu poder no es permisivo. Todo lo que está en tu poder es una realidad del pecado de Adán y de la autoridad que Adán le entregó a Satanás. Eso significa ese texto bíblico. No significa que Dios le da permiso a Satanás y luego le dio permiso a zarandear la vida de Pedro y luego le va a dar permiso para que lo dañe usted, lo haga pobre, lo enferme y hasta lo mate. No es así, mi hermano. Es que Dios en su soberanía hasta utiliza a Satanás en sus propósitos. Dice, mucha persona dice que estudia la Biblia, erradamente le estudian porque no quiere decir ese texto bíblico eso. Dios no puede trabajar con Satanás para instruirlo a usted, para disciplinarlo. Es que se está portando mal, Clorofilo se está portando mal. Bueno, entonces Satanás, te doy permiso para que dañe su vida, empobrécelo, enférmalo y a ver qué sarna le pones ahí. No, mi hermano, no es Dios así. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él es bueno. Si seguimos leyendo el libro de Job, ¿qué dice? Mira lo que le sucedió. Y un día, el 13 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados, a filo de espada solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando este mensajero cuando vino otro que dijo, dice el 16, Job 1:16, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, es decir, otro servidor de Job, y le dijo a Job, fíjense las noticias que le estaban dando a Job. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. 18. Entre tanto que se hablaba, vino otro que dijo, Dios mío, catástrofe tras catástrofe, malas noticias tras malas noticias, cuando el Salmo 112 dice que no debemos de tener temor de malas noticias. Nuestro corazón debe estar firme, confiado en el Señor. 112 creo que es el versículo
8, 10, algo así. 7. No tendremos temor de malas noticias, nuestro corazón debe estar firme, confiado en el Señor. Versículo 18, entre tanto hablaba vino otro, y dice, ¿qué le dice? Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, el cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué cree que pasó? 10 jóvenes hijos de Job murieron porque se cayó la casa. Ahora, ¿habrá sido Dios? Mucha gente dentro del pueblo evangélico dice, bueno, es que no fue Dios, pero Dios le dio permiso a Satanás para que matara a los... Imagínense, Dios dándole permiso a Satanás para que mate un hijo de ustedes, mi hermano. ¿Qué Dios es ese? Dios destructivo, pero no es el Dios de la Biblia. Satanás ha encargado de influenciar la mente de predicadores, de maestros, de teólogos, para decir y echarle la culpa a Dios de todo lo que sucede en la tierra. Job capítulo 1, versículo 19. Vino un viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y dice, solamente quedé yo y escapé yo para darte la noticia. ¿Por qué no pudieron escapar los jóvenes? Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y allí desnudo, dice, y ahí dijo Job, postrado delante de Dios, ¿qué dijo Job? Desnudos, dígame usted, ¿cómo estaba la mente de Job en ese momento? ¿Cómo estaba? Era un hombre que estaba lúcido, era un hombre que estaba cuerdo. ¿Qué pasa cuando a un padre de familia le dan la noticia que murieron 3 hijos de él? 3, ya no 10. ¿O qué pasa cuando le dan tan solo con uno? Las personas están perturbadas, ya no saben qué hacer, corren de aquí para allá. Hay diferentes reacciones en el ser humano. Pero ahora decirte que tus 10 hijos murieron, yo creo que es una noticia fatal, como para alguien se vuelva loco. ¿Estaría bien Job? ¿Estaría lúcido? ¿Estaría pensando correcto cuando dijo estas frases? Las siguientes que voy a decir. Job 1, 21. Y dijo Job, ¿qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Será cierto? Dígame, ¿usted cuando se vaya a esta tierra va a volver al vientre de su mamá? Solamente que cree en la reencarnación. Dios mío, entonces sí. Al rato no se vaya a creer el rey de Carlos V, por favor, porque no existe la reencarnación. Por consecuencia, nadie volverá al vientre de su mamá. ¿Será cierto lo que dijo Job aquí? Si no es cierto eso, tampoco es cierto lo siguiente. Era un hombre perturbado ya su mente. ¿Cómo que iba a regresar al vientre de su mamá? O sea, ¿cómo? Estaba perturbado este hombre. Pero muchos creyeron que era palabra profética de Job, diciendo que era bíblico lo que Dios había utilizado la boca de Job para decir lo siguiente. Mire, vea lo que dice lo siguiente. Job 1, 21. Desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo volveré a ella. No es cierto, Job. Y lo siguiente, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre Jehová bendito. Es decir, Jehová dio a mis hijos y Jehová me los quitó. No es cierto, Job. Lo dijo en la perturbación de su mente. Pero muchos han creído que es palabra profética. Qué triste realidad que no haya alguien que analice la Biblia correctamente. Los que creen en una soberanía arbitraria solamente así, mira, Dios dio la vida y Dios la quita. Y Él me dio la vida y Él me va a quitar cuando Él quiera. Él me dio a mi hijo y me lo va a quitar cuando Él quiera. Él es soberano. ¿Y qué explicación le dan a esas personas que murieron sus hijos? Algunos predicadores del calvinismo, ¿qué explicación le dan a esas personas? ¿Qué consuelo les dan? Bueno, que Dios en su soberanía se quiso llevar a su hijo. Mire qué explicación tan absurda y fácil. Es una salida para sacarle la vuelta a lo que realmente no hicieron ellos como padres. El padre estaba alejado de Cristo, el padre no quería nada con Dios, el padre amaba al panzón del Buda y hacía sus hechicerías, y luego se muere el hijo y lo primero que le dice el calvinista fue Dios en su soberanía que se lo llevó, en lugar de responsabilidad al padre, decirle eres un padre irresponsable, porque tu hijo tú debiste haberlo instruido en el camino de Dios, no del panzón del Buda.
Digo, Dios mío, no sé por qué se me salió el panzón del fuego. Entonces, ¿de quién fue la culpa? ¿De él que lo llevó por el camino del Buda? ¿O de la perdición de las drogas, del alcohol, que le dio malos ejemplos a su hijo? ¿De quién fue la culpa? ¿O de Dios que se lo quiso llevar? No, no le echemos la culpa al Señor. Él no se lleva a nadie de enfermedades ni de accidentes. Si es alguien se lleva de enfermedades y accidentes, es el Buda, panzón. Entonces entendemos el libro de Job. O sea, ¿cómo que Dios dio la vida y Dios la quitó? O sea, ¿cómo? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué momento estaba Job? ¿Estaba lúcido en su mente? ¿Estaba cuerdo? ¿Estaba profetizando por el Espíritu de Dios? ¿O estaba todo perturbado por la muerte de sus 10 hijos? Habiendo perdido todo el ganado y luego sus 10 hijos. Job capítulo 1, versículo 19. Un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. ¿Quién tenía la habilidad, el control y el dominio para que viniera un viento y destruyera una casa? Satanás. Lea Mateo 8 para que vea que si la tempestad viene de Dios, entonces ¿por qué Jesucristo la reprendió? Mateo 8. Mateo 8, se vale buscar en celular. Versículo 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Hasta ahí. Si reprendió los vientos y el mar, entonces ¿de dónde venían los vientos y esas olas fuertes? ¿De dónde venía algo que venía a destruir? Un viento que venía a destruir, ¿de dónde venía? Si venía de Dios, ¿por qué Jesús lo reprendió? Entonces Jesús se opuso a su Padre. Entonces, ¿quién mató a los hijos de Job? Una tempestad. ¿De dónde venía la tempestad? Satanás, el diablo. ¿Y por qué Satanás, el diablo, los mató? ¿Porque Dios le dio permiso? No, porque estaba la tierra en poder de Satanás, autoridad que le entregó a Adán. Esa es la verdadera historia de Job. Job capítulo 2, y ya terminamos con esto, y lo vamos a dejar ahí como medio centrados para que continuar. Ya no va a haber oportunidad este año, pero el próximo año vamos a seguir hablando de Job. ¿Qué dice el capítulo 2 de Job? Mira, fíjese lo que dice. Dice: Job, Job capítulo 2, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Después de que le mató a sus hijos, todavía vino contra la vida de Job. ¿Pero qué no le dijo Dios que no le tocara la vida? Sin embargo, está tocándole ya el cuerpo. Pero Dios no podía hacer nada por Job, porque dependía de Job el ejercer fe y tomar autoridad. Pero Job estaba en tinieblas en esa época, no conocía a Cristo, no conocía la autoridad que conocerá la iglesia de Cristo. Por eso no puede venir Satanás a dañar mi vida, ni la vida de usted, ni llevárselo más allá cuando él quiera. No puede venir un espíritu de muerte a las 3 de la mañana y decirle: vengo por ti, hijo mío. No, porque usted tiene autoridad para echarlo fuera, en Cristo Jesús. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. 8. Y dice: e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿De dónde viene la enfermedad nuevamente? Insisto, de Satanás, el diablo. ¿Lo puede ver ahí? Entonces, ¿por qué muchos dicen que Dios los tiene enfermos con un propósito? No understand. No entiendo. No crea que estoy intentando hablar inglés, es una broma para que despierte, ¿ok? Porque no sé hablar inglés. Versículo 8: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, Job, todo dañado físicamente, habiendo perdido sus hijos, habiendo perdido sus bienes. Fíjese,
Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, Job, ya. Imagínense. Como diciendo, ya de una vez date el tiro de gracia, Job, ya, mira, te quitaron tus hijos, tus bienes, todo, y ahora enfermo tú, ya. ¿Retienes tu integridad? ¿Eres íntegro, Job? O sea, ¿sigues amando a Dios en tu corazón? Es lo que le está diciendo. Maldice a Dios y muérete. Vaya ayuda idónea. Versículo 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado, mujer. ¿Qué? Le dice esta mujer: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Habrá sido inspirado por el Espíritu de Dios cuando dijo estas frases, Job? ¿O era un hombre todavía perturbado? Peor, porque ahora no nada más había perdido sus bienes, sus hijos, sino ahora estaba enfermo. ¿Estaría de acuerdo este hombre para decir a su mujer? La mujer le dice: mira, ya, maldice, ¿qué dice? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué le dice este hombre? Este hombre, en su perturbación mental, dice: ¿recibiremos de Dios qué? El bien, y el mal no lo recibiremos, mujer. Como diciendo, de Dios viene lo bueno y de Dios viene lo malo. Y la gente han hecho ese texto bíblico como diciendo que de Dios vienen las bendiciones, prosperidad financiera, salud, tienes todas las cosas en abundancia, alimento, vestido, bebida, hijos, pero como diciendo también, bueno, pero Dios te puede quitar un hijo cuando Él quiera, o Dios te puede quitar el carro cuando Él quiera, o Dios te pueden correr de la casa cuando Él quiera, o Dios te puede quitar la vida cuando Él quiera. O sea, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y la respuesta sería, ¿cuál sería la respuesta? Que de la pregunta que le hizo Job a su esposa: ¿recibiremos el bien de Dios y el mal? ¿Tú crees que no lo recibiremos también? Yo le respondería: no. De Dios no podemos recibir el mal. ¿Ok? Y luego dice el texto bíblico: en todo esto no pecó Job con sus labios. Como diciendo, Job estuvo correcto en lo que habló. Si Job hubiera estado correcto en lo que habló, entonces ¿por qué en el capítulo 3 de Job? ¿Por qué en el capítulo 3, versículo 25? ¿Por qué en Job 3:25 dice este hombre: el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía? Primera Juan 4:18 dice que el temor de los seres humanos lleva una consecuencia, un castigo, algo malo lleva como consecuencia. ¿Ok? Lo que usted teme, eso le va a venir. Es que tengo temor, pastor, si me vaya a enfermar del virus, se va a enfermar. Es que tengo temor que a mis hijos les vaya a pasar algo, le va a pasar algo. Ese es el problema, no puede temer, porque el temor es una consecuencia del mensaje satánico que trae en este tiempo. Y eso le ocasiona un temor, y el temor trae consecuencias malas. La fe trae consecuencias buenas. La fe, lo contrario al temor, el temor contrario a la fe. ¿Qué dice Job 3:25? El temor que me espantaba, era un temor frecuente que sus hijos murieran. Era un temor frecuente que sus hijos pecaran. Y Job decía, todos los días decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, y si pecan siento que van a morir, hay que sacrificar animalitos. Y todos los días decía, y ese temor, ¿qué cree? Le vino. Se murieron sus hijos, perdió sus bienes, una sarna maligna, y por último perdió a la esposa. Y qué bueno. Digo, qué bueno, porque esa esposa no le iba a ayudar a Job. No piense que estoy diciendo que se tiene que divorciar, no agarre monte. El temor que me espantaba me ha sobrevenido. Y así puedo hablarle más de la historia de Job. Llega al capítulo 31, 32, 33 y va a encontrar un hombre, Eliú, corrigiendo a Job. A Job lo corrigieron en el proceso, en ese tiempo que él duró hablando incoherencias. Fue corregido Job. Entonces no podemos decir ahorita que lo que habló Job en los primeros capítulos estaba acorde a ese hombre, ni podemos tomarlo como una palabra profética, mucho menos decir que venía de Dios esos mensajes. Dios da la vida y Dios la quita, y la mayoría piensa eso. ¿Por qué no analizan todo el libro de Job? ¿Por qué no lo analizan? No lo entendemos. ¿Ok?
Es impresionante cómo podemos analizar este texto y podemos llegar a una conclusión. Y la conclusión final no es que Dios le da permiso a Satanás, como gran parte del pueblo de Dios lo cree, hijos de Dios, creyentes, cristianos, evangélicos, pentecostales. Hay muchos con doctrina calvinista, la mayoría piensan eso. Dios permitiendo a Satanás, y Satanás es un instrumento de Dios para disciplinarlos a ustedes. Es decir, va a utilizar a Satanás para enviarle una enfermedad porque usted se está portando mal, eso creen erradamente. Va a utilizar a Satanás para mantenerlo pobre. Dios utilizando a Satanás, Dios utilizando las tinieblas para instruir a sus hijos. Entonces, ¿para qué nos sirve la palabra de Dios? Si Él me va a instruir a través de una enfermedad, ¿para qué me sirve la palabra de Dios? Dios no me habla, no me manda mensajitos subliminales. A ver, ahí te va una enfermedad. A ver, Satanás daña, ponle por favor un dolor de panza ahorita, que corra al baño y que le dé diarrea. Imagínense, Dios utilizando a Satanás. ¿Por qué? Porque se está durmiendo en la enseñanza. Ándale, mándale una diarrea para que corra al baño. Si se va a estar durmiendo aquí, mejor que esté en el baño. Y ya aprovechando que está en el baño, se mete en el Face. Espero que hoy no haya discípulos de ese tipo aquí, porque yo antes tenía unas personas que iban y duraban media hora en el baño y estaban metidos en el Face. Y si usted es así, por favor, no vaya al baño y se meta al Face, viendo los chismes del compadre, la comadre, pero allá estaban. Está tremendo, ¿no? Esa enseñanza de Job está impresionante. Dios en su soberanía le da permiso a Satanás. ¿Por qué? Porque Job 1:12 lo dice. No, no es así. No es cierto, es una mentira que se ha retransmitido generación en generación, echándole la culpa a Dios de las irresponsabilidades del ser humano. El ser humano es el irresponsable. ¿Me sucedieron cosas malas? ¿Fue Dios? No, fui yo responsable porque no me acerqué a Dios. ¿Es Dios quitándole la vida a los padres, dejándolos sin hijos? No, son los padres que no acercaron a sus hijos a Dios. Fueron los padres que no ejercieron fe, oración intercesora por sus hijos. ¿Es Dios enviando la enfermedad, utilizando a Satanás para enviar la enfermedad para instruir a aquel que anda alejado del camino de Dios? No, es Satanás dañándolo, no es Dios. Dios es bueno. Póngase pie y vamos a ver, y hoy vamos a cerrar ya con el tema. Vamos a cerrar con, hay muchas cosas que le puedo hablar, del libro de Job. Si va a los últimos capítulos, usted lo puede leer, mi hermano, ahí donde esté parado ya. Dios, a partir del capítulo 40, 39, comienza a confrontar a Job. Vea cómo Job se arrepiente de todas las frases que dijo. Véanlo. Ahí en la pantalla, Job capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde a ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job capítulo 42, versículo 3, amigo de internet. Job capítulo 42, versículo 3. Job dijo que hablaba lo que no entendía. Jehová dio la vida, Jehová quitó la vida. Job hablaba lo que no entendía. Él reconoció que estaba mal. Job capítulo 42, versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Os ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Le dice a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque hubo un hombre llamado Eliú que lo corrigió. ¿Quién eres tú, Job, para que contiendas con Dios? ¿Quién eres tú, Job, para que le digas a Dios que Él fue el que te quitó tus hijos? ¿Quién eres tú? Él creó los cielos, la tierra y todo lo que aquí hay, para darte bendición en abundancia. ¿Quién eres tú para que cuestiones a Dios y echándole la culpa a Él que Él te quitó tus hijos? ¿Quién eres tú, Job? Y Job recibe la exhortación, recibe la corrección, ¿y qué cree que sucede? Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco
y me arrepiento en polvo y ceniza. Se arrepintió de todo lo que dijo en los primeros capítulos. Recibiremos de Dios lo bueno y no recibiremos lo malo. Se arrepintió de decir esas frases. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre Jehová bendito. Se arrepintió de haber dicho esa frase. Está bien impresionante, mi hermano. ¿Pero qué cree? Dios bendijo el postrer estado de Job. Dice el versículo, capítulo 42, versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, le fueron restituidos sus hijos. Impresionante todo lo que hizo Dios. Ahora, ¿por qué Dios le restituyó? Primero, muchos dicen, primero se los quitó y luego se los restituyó. ¿Cómo? ¿O se los quitó para darle más? No. Lo que Satanás hizo en la autoridad que le había delegado a Adán, y se lo quitó Satanás, el Señor se lo restituyó, pero porque Job se arrepintió. Me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. Hablaba lo que no entendía. Me aborrezco yo mismo haber dicho, Señor, que tú das la vida y tú la quitas. Por eso el postrer estado de Job, Dios lo bendijo en abundancia, porque hay un arrepentimiento genuino en su corazón. No porque Dios le quitó lo primero para darle lo segundo, no, sino porque realmente se arrepintió ese hombre de echarle la culpa. ¿Por qué le sucedió entonces esas tragedias? Porque Satanás tenía autoridad, poder en la tierra, y porque Job permitió la entrada satánica a través del temor. Me aconteció, Job 3:25, me aconteció lo que temía. Tuve temor, le di lugar a Satanás. Y Efesios 4:27 dice, no dé lugar al diablo. Dios no es el culpable. Dios no da permiso a Satanás de tocar la vida de sus hijos. Padre, te damos gracias en esta preciosa y maravillosa tarde. Señor, estamos cerrando un año más en que hemos conocido tu perfecta voluntad. Te hemos conocido, Padre, por tu nombre. Te hemos conocido, Padre, hemos conocido tus obras maravillosas. Ahora conocemos, Señor, que tú no le das permiso a Satanás para tocar mi vida, Señor. Ni mis finanzas, ni mis bienes, ni mi salud, ni a mis hijos. Tú no le das permiso. Señor, ahora yo he entendido a través de tu palabra que tú eres fiel, que tú eres un Dios bueno y que nunca me vas a fallar. Por eso, Señor, en este tiempo te alabo y te adoro. Si algún día en mi ignorancia yo te eché la culpa de algo malo que me sucedió, Señor, te pido perdón en este día. Me arrepiento en polvo y ceniza, porque sé que mi postrer estado es la bendición manifiesta tuya en todas las áreas de mi vida. Vida abundante, larga vida sobre la tierra, sanidad en mi cuerpo, bienes y riquezas en mi casa. Te doy gracias, Padre, porque tú nunca fallas. Ahora he entendido que tu palabra es vida y medicina para mí, Señor. Yo te honro en este día. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te bendigo, Señor, y estar contigo. No hay otro lugar que me llene, y en la tempestad me das calma. Nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo. No hay otro lugar que me llene, en la tempestad me das calma. Nada detendrá tu fidelidad. Una vez más dígale, Señor, nada podrá detener
estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad tú me das calma y nada detendrá tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Persona que me ves por internet, recibe a Jesús en tu corazón. Recibe a Jesús en tu corazón. Experimenta el nuevo nacimiento de tu espíritu para que cuando partas de esta tierra vayas a la presencia de Jesús, al paraíso. Haz esta oración juntamente conmigo y repite la oración. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y mi vida. Yo decido creer en ti, Jesús. Yo te recibo como mi Señor y mi único Salvador y mi Dios. Yo creo que moriste en esa cruz por mí. Yo creo que el plan perfecto y el propósito de Dios es que te envió a ti en su soberanía hace 2000 años. Para que tú murieras por mí, Señor, y llevaras mis pecados. Para que descendieras a los infiernos a sufrir por mí. Para rescatarme del infierno eterno y darme una vida eterna. Para llevar mis enfermedades y ahora yo sea libre de toda enfermedad. Por eso, Señor, mi corazón es tuyo, mi vida es tuya. Te la entrego en este día, hoy y para siempre. Y sé que cuando parta de esta tierra, después de haber cumplido más de 120 años, yo estaré contigo en el paraíso por una eternidad. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Jesús. Estar contigo. No hay otro lugar que me llene. Y en la tempestad me das calma y nada tendrá tu fidelidad. Recibe sanidad, amigo, que vas por internet. Recibe el poder sanador del Espíritu de Dios. Sé sano por la llaga de Jesús. Ordeno que toda enfermedad sea quitada de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Declaro la unción del Espíritu Santo, ahora restaurando órganos, liberando al cautivo, al oprimido en el nombre de Jesús. Todo virus sale de esos cuerpos. Órganos sean hechos nuevos por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Sean recreados órganos en el nombre de Jesús. Recibe la vida abundante que tiene Cristo. Si alguien más necesita una oración, podemos hacer una oración por ustedes. Si alguien más necesita una oración en este día, ¿puede tomar asiento? Toma asiento, mi hermano. El Señor es bueno, su misericordia es para siempre. ¿Nadie quiere oración? No, pastor, porque ya me gruñen las tripas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Ok, pues nos despedimos de nuestros amigos que nos ven en internet. Cristo les ama. Recuerde, viernes, transmisiones a partir de las 7:40 horas, 7:30, 7:40, y los domingos a partir de las 12 del mediodía. Físicamente aquí estamos los domingos a las 11 y los viernes a las 7. Sean bendecidos. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.